Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Llegamos en estas tardes calurosas de verano a un programa que nos habla, como siempre, de matemáticos judíos en voz de Amelia Muñoz García, en este caso la vida de Cornelius Lanczos, un matemático judío húngaro. Háblanos de él, de sus contribuciones a la matemática y de su carrera en sí referida a esta ciencia. Pues Cornelius hace una gran cantidad de contribuciones, tanto en métodos numéricos, en análisis numérico, podríamos decir, y en matemática aplicada a la física. Entonces, este hombre en un momento determinado tiene que abandonar Hungría para poder trabajar como profesor por cuestiones de persecución religiosa y se va a Alemania. Y claro, en Alemania vuelve a pasarle lo mismo, tiene que abandonar de manera definitiva el continente por cuestiones de persecución religiosa. Y estando en Estados Unidos, supongo que viéndola un poco venir, cuando se inicia la época del macartismo y aquella caza de brujas de rojos tan malas, como a él en un momento determinado le pilla la circunstancia de que empezaban a sospechar que él pudiera ser, cosa que obviamente no era cierto, algún tipo de traidor al Estado, pues decide trasladarse a Dublín, y ya en Dublín prácticamente se queda el resto de su carrera. Si bien es verdad que algunos años va a estar siendo profesor visitante en alguna otra universidad que no es la que él estaba, que era la de Dublín. Empezando a hablar un poco de su infancia, pues él vive entre 1893 y 1974, nace en una ciudad conocida como Alba Regia, que está en el centro de Hungría, y nace en el seno de una familia judía de clase media. Él, de hecho, va a ser bastante religioso toda su vida. Pasa una infancia y adolescencia en su ciudad natal estudiando tanto en un colegio de primaria judío como en un instituto católico, preparándose adecuadamente para su entrada en la Universidad de Budapest en 1910. Hay que tener en cuenta que por esta época, tanto Budapest en particular como Hungría en general estaban atravesando un periodo de florecimiento cultural, una especie de rejuvenecimiento de las instituciones educativas, y los alumnos salían muy bien preparados y sabiendo qué era lo que querían estudiar, en la mayor parte de los casos, o al menos en qué consistían las asignaturas que ellos habían elegido. Este es el caso de Lanczos, que por otra parte, y durante el curso de sus estudios, recibe una fuerte influencia tanto de Eötvös como de Lipót Freyr. El primero fue un físico y matemático que lo va a introducir en el recién nacido mundo de la teoría de la relatividad. La teoría de relatividad especial nace en 1905 y la general 10 años después, en el 1915. Entonces eran conocimientos muy nuevos que se están viendo por primera vez en las universidades. Lanczos haría numerosísimas contribuciones a los resultados de Einstein y, bueno, por otra parte, Lipót Freyr le va a enseñar métodos que posteriormente empleará en sus investigaciones, correspondientes principalmente a matemáticas aplicadas. Y vamos a destacar entre ellos pues las series de Fourier. Entonces estos van a ser los dos ámbitos de trabajo principales de Cornelius, aunque no se va a limitar solamente a eso. Tras graduarse en 1915, él va a aceptar un puesto de asistente en la Universidad Técnica de Budapest, y esto le permite dedicar tiempo más que de sobra a su estudio de doctorado. Es más, su tesis, que acaba en 1919, se va a titular Relación de las ecuaciones de vacío de Maxwell con la teoría de funcionales, una contribución a la teoría de la relatividad y electrones. Entonces es curioso porque este trabajo de Lanczos apenas recibe publicidad en su día, y eso que el propio Einstein lo leyó y le dio su visto bueno, le reconoció su valor, y sin embargo va a ser pionero y bueno, lo que hace es generalizar las condiciones de regularidad de Cauchy-Riemann y la fórmula de Cauchy, ambas desde los complejos hasta los cuaterniones, que son dos conjuntos numéricos, anticipando los hallazgos que va a hacer Moisés Fouetter 12 años después. Entonces, ¿por qué se va él al grupo de los cuaternios, que son, diríamos, números en 4 coordenadas? Bueno, pues va a ser así porque por medio de las operaciones que hay en los cuaternios se va a poder describir el espacio-tiempo de la teoría de la relatividad, que va a ser una característica medible, pero como nosotros sabemos hace referencia a 3 dimensiones espaciales y una temporal, de ahí lo de los 4 números.
Y bueno, la cosa en un momento determinado se complica porque hace falta echar mano a lo que se va a denominar tiempo imaginario, es decir, los números que van a aparecer no van a ser reales, sino complejos, con lo que la teoría de funcionales a la que se refiere Cornelius va a ser de cuaternios complejos, en 8 dimensiones. Y esto es lo que asocia a las ecuaciones de Maxwell. Pero la cuestión es que funciona. La materia vendrá a representar, se puede representar por puntos singulares de funciones asociadas que vienen determinadas por ecuaciones diferenciales de vacío. Entonces, esta noción no va a ser nueva. Esta noción se venía rondando desde principios del siglo XX y se hace uso común de ella en las décadas centrales, en particular en teoría elemental de partículas. Pero va a ser Lanczos el primero en formular la idea de que los electrones son polos de un espacio-tiempo bicuaterniónico, es decir, de las 8 dimensiones que comentábamos, y lamentablemente esto se va a olvidar, se va a quedar en un estante y lo va a redescubrir Maeda en 1976. Bueno, gracias a esta tesis, Lanczos obtiene el doctorado en 1921 y a continuación se ve obligado, como comentaba un poquito antes, a abandonar su patria para encontrar trabajo. Porque a pesar de su alto nivel como investigador, las cuotas en las universidades, los porcentajes máximos de personal judío que podía estar tanto estudiando como trabajando, le hacían casi imposible que accediera a un puesto, bueno, pues acorde a sus características. Por fortuna, le ofrecen un puesto en Freiburg, en Alemania, y él va a estar allí hasta 1924. Y precisamente este 1924 va a ser el año en que descubre una solución exacta a la ecuación de campo de Einstein. Esta solución de Lanczos se pierde en ese momento, no se le da toda la importancia que tiene y va a ser redescubierta por Willem van Stockum y acabará transformándose o conociéndose como la solución de van Stockum, ya que describe por medio de una nube de polvo un campo gravitacional generado por medio de rotar esta nube de polvo en torno a un eje con simetría cilíndrica. Afortunadamente, esta solución en un momento determinado se asocia a Lanczos y ya está empezando a llevar el nombre de Lanczos-van Stockum. Bueno, esto, como comentaba, sucede en 1924, el mismo año que se traslada a Frankfurt am Main, y porque allí le ofrecen un puesto. Y bueno, cuando llega en 1927, Cornelius se va a casar con María Rupp, su primera mujer, con quien tiene un hijo. Al año siguiente, en 1928, el curso 1928-29, pasará un año como asistente de Einstein en Berlín, con quien se llevaba bastante bien y estaba siguiendo de manera cercana su trabajo, y en un momento determinado decide que va a ser una buena ocasión para Lanczos y para él mismo, que se vaya a trabajar con él. Si bien es cierto que no surge un cuerpo de trabajo importante de esa estancia de Lanczos allí, eso no quiere decir que no colaboraran juntos y que, de nuevo, no conservaran la amistad hasta siempre. Y bueno, después de esto va a volver a Frankfurt, pero no por mucho tiempo. En 1931, la Universidad Americana Purdue de Lafayette le ofrece un puesto de profesor visitante. Va a cursar ese año allí y al volver a Europa se encuentra con un ambiente muy deteriorado. La situación en Alemania se está poniendo cada vez peor, así que cuando en Purdue le ofrecen un puesto permanente como profesor para el curso siguiente, él no va a dudar en aceptarlo. Y bueno, Cornelius se va a pasar más de una década dividiendo su tiempo entre el antiguo y el nuevo continente, ya que su familia, su mujer y su hijo se trasladan a Hungría, a casa de sus padres, de hecho a los padres de él. De hecho, su mujer nunca va a llegar a trasladarse a Estados Unidos. En un momento determinado, Lanczos se da cuenta de que la situación está fatal e intenta llevarse tanto a su mujer como a su hijo a Estados Unidos. Pero ella estaba muy enferma, ella tenía tuberculosis y no estaba en situaciones de viajar. Así que él consigue en el último viaje recoger a su hijo, llevárselo a Estados Unidos, y su mujer muere unas semanas después. Y bueno, lamentablemente tampoco va a sobrevivir gran parte de la familia de Cornelius a las purgas nazis de 1944. Con respecto a la investigación de este hombre, pues en 1938 va a incorporar a su repertorio de temas el análisis numérico. Hasta entonces, y desde su llegada a Estados Unidos, venía publicando sobre física matemática sobre todo, y de hecho un muy alto porcentaje de los más de 110 artículos y 8 libros de Lanczos se corresponden a diversas ramas de la física matemática, específicamente a la relatividad general y a la mecánica cuántica. Estamos hablando de en torno al 30% de sus trabajos. Con respecto a matemáticas, los textos se pueden agrupar en 4 categorías. Álgebra lineal, esencialmente destinado a resolver problemas de vectores y valores propios.
De eso hablaré un poquito después porque tiene un resultado muy interesante. También hay textos referidos a la teoría de aproximación o análisis numérico, es decir, encontrar soluciones aproximadas a problemas cuya solución se sabe que existe, pero no es fácilmente encontrable o no es fácilmente expresable con una expresión matemática. También trabaja en análisis de Fourier y en polinomios ortogonales, interés que data de su época de estudiante. Y bueno, aquí podemos alojar, por ejemplo, el artículo de 1940 en el que encuentra un método matricial para calcular los coeficientes de Fourier, que 25 años después, en 1965, lo va a redescubrir Tukey y Coley, dos matemáticos que van a publicar como original, pero sin malicia, es que sencillamente no sabían que ese método había sido descubierto antes, como parte de sus investigaciones en computación. De hecho, este va a llamarse el método rápido de Fourier y actualmente se utiliza muchísimo. Y luego, con respecto a ecuaciones diferenciales e integración, es decir, la aplicación de estos dos tipos de objetos matemáticos para resolver problemas en valores en la frontera, interpolación trigonométrica en ecuaciones en derivadas ordinarias, etcétera. Esa podría ser su cuarta categoría de trabajo. Bien. Bueno, pues no es sorprendente que al especializarse en resolver problemas tanto teóricos como prácticos fuera un activo muy valioso en el sector privado. Y de hecho en el 44 acepta un contrato con la compañía de aviones Boeing, los del Boeing 747, esta compañía, que se hace exclusivo en 1946 al dimitir de su puesto en la Universidad de Purdue. Cabe destacar que para entonces él ya no se sentía 100% a gusto, valorado podríamos decir. Bueno, también fue un paso natural el aceptar un puesto en el Instituto de Análisis Numérico de la Oficina Nacional de Estándares Americana en 1949. Y sin embargo va a durar allí relativamente poco tiempo, lo cual es una pena, pues el periodo que estuvo allí tuvo acceso a computadoras como parte de sus trabajos de desarrollador y logra implementar métodos propios previos al uso de ordenadores en matemática y consecuentemente poco aplicables de manera cómoda con lápiz y papel. Por ejemplo, ¿qué va a hacer? Pues meter los polinomios de Chebyshev en computación. Él va a ser el primero en hacer esto. Pero bueno, al llegar el senador McCarthy y su legendaria caza de brujas, Cornelius se vio atrapado en un ambiente enrarecido que quizá le sonara de antes y tardó poco en aceptar una oferta que le hacen desde Dublín. De hecho, se la hace Schrödinger, el del gato de Schrödinger, que él lo había conocido en su estancia en Berlín antes de trasladarse a Estados Unidos. Bueno, él va a aceptar un puesto de jefe de departamento de física teórica del Instituto de Estudios Avanzados de Dublín, en Irlanda. No me cuesta decir que los americanos debieron de verlo irse con mucha pena tras sus 3 años, del 49 al 52, en el Instituto de Análisis Numérico. Y digo esto porque reciben múltiples invitaciones de universidades americanas para pasar periodos o incluso cursos como profesor visitante. Bueno, en Irlanda va a estar 16 años como profesor en el Instituto de Estudios Avanzados, ya que él va a jubilarse en el 68 y morir en el 74. Pero bueno, él llega a morirse sin haberse retirado. Estaba como profesor emérito y estaba viajando una vez que se jubila, pero no se jubila, podríamos decir, a diversas universidades para dar charlas, para dar conferencias. Y de hecho, él estaba de viaje en Budapest dando una conferencia cuando muere. Tras su llegada a Irlanda, me gustaría comentar que mantiene un ritmo de viajes considerable y que también el ritmo de publicaciones va a ser bastante alto. Bueno, la carrera de Lanczos quizá no tiene todos los reconocimientos que debería y lo digo por todos esos resultados importantes que en un momento determinado se van a redescubrir posteriormente y yo soy consciente de que por lo menos uno de estos resultados lo he dejado fuera. Pero bueno, sí que se le reconoció en su momento y podríamos destacar dentro de los reconocimientos que recibe pues el ser miembro de la Sociedad Americana de Física, ser miembro de la Real Academia Irlandesa, ser miembro de la Sociedad Matemática Americana, de la Sociedad de Física Americana, de la Sociedad para Matemáticas Industriales y Aplicadas, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y además él va a recibir el premio Chauvenet en 1960 y lo recibe por haber escrito un artículo expositivo en una rama específica de las matemáticas, aunque podría haber sido cualquiera, y va a ser el de sistemas lineales en forma autoadjunta. Entonces, este premio lo va a recibir en referencia al hecho de que consigue
dar un método específico para calcular los vectores propios y los valores propios de una matriz cualquiera, y él va a ser el primero que lo hace en 1951. Un par de datos extras sobre Lanczos podrían ser, bueno, que se vuelve a casar, recordemos que era viudo, él se vuelve a casar en 1955 con Ilse Hildebrandt. Y bueno, con respecto a sus libros, destacar que él tenía mucho interés en los manuales de texto universitarios y va a ser autor de, por ejemplo, el clásico de 1949, Principios variacionales de la mecánica. Aunque también publicó sobre otros temas, como por ejemplo Judaísmo y ciencia, un pequeño libreto de 1970, o un libro que hace sobre Albert Einstein, que publica en 1962. Aunque sin lugar a dudas para mí su contribución más destacada va a ser lo que comentaba de 1951, la publicación del primer método exacto para encontrar vectores y valores propios. Y hago mucha incidencia porque es que eso se usa continuamente. Yo creo que con esto podríamos concluir un poco una visión de la vida de este hombre, que si bien recibe todo un reconocimiento importante, no todo el que se merece, y espero que nosotros hayamos podido ilustrar un poco sobre su vida. Pues claro, desde aquí, desde este de Cero a Aleph, matemáticas y judaísmo, que nos acercas hasta Radio Sefarad, cubrimos quizá ese hueco que otros no hacen en la vida y ese merecido reconocimiento que hay que hacer a Cornelius Lanczos, que nos has traído hasta aquí para todos los oyentes. Amelia, gracias por hacerlo. Gracias a ustedes. Bueno, pues hasta una próxima edición de Cero a Aleph. Les esperamos en un par de semanas. Mientras tanto, pueden rebuscar en los archivos de Radio Sefarad para descubrir a otros matemáticos judíos gracias a este programa de Amelia Muñoz García.